mi vida no fue fácil. Yo pierdo a mi mamá a mis 14 años. La realidad es que yo me quedo sola. Cuando muere mi mamá, nadie se ocupa de mí. Y pues bueno, me voy a vivir a Francia a un internado porque es la opción que yo tenía para no quedarme en el DIF, ¿no? Y bueno, pues es así. O sea, he trabajado prácticamente toda mi vida en sanar mis propias heridas. Y luego me dediqué a sanar las heridas de mis hijos, que sin querer yo fui copartícipe y pues estoy en eso, o sea, estoy recuperando básicamente 20 años de mi vida que estuve casada en 3. Y así empieza el primer libro. La conciencia de ser padres con H empieza así, en preguntar para qué tuviste hijos, ¿no? Y 1, 2, 3 por mí, todo empieza por aquí. Pues se trata de eso. Primero te salvas tú y luego a tus compañeros, ¿no? Si ya está funcionando, carajo, enfócate y ¿sabes qué? En esto. Y escúchenlo muy bien. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto más de estar aquí con ustedes. Encantado de estar esta vez en nuestro 11º episodio. El episodio pasado, como lo comentamos, estuvo muy perruno, ya que fue sobre muchas cosas importantes respecto a esa industria y una gran historia. Pero hoy tenemos un muy buen cambio, pero con una invitada de lujo que no saben de lo que nos va a hablar, de su historia, de toda la trayectoria, de todo lo que ha hecho. Es escritora, TEDx speaker, tiene cerca de 3 maestrías, está estudiando, es empresaria, tiene un podcast que es creadora del podcast de paternidad. Entonces, bueno, no saben, es una maravilla y una invitada de lujo que tengo con nosotros, que es Emily Chávez Daumas. Bienvenida, Emily. Hello, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Qué Muchísimo gusto. gusto. Un gusto de estar aquí contigo. Ese currículum siempre da problemas. Es mucho. Es muy grande, pero es maravilloso todo lo que haces, todo lo que dices y todo tu enfoque, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, primeramente, muchas gracias por darte el tiempo, por estar aquí con nosotros. Como te comentaba fuera de cámaras, la idea es que creo que tienes una trayectoria impresionante, pero sobre todo yo creo hoy que por lo que he vivido y por los invitados ahora en esta bonita trayectoria del podcast, que a veces la gente no se da cuenta de la trayectoria que hay detrás o creen que el éxito, estábamos diciendo de un efecto de iceberg que platicamos en el episodio pasado, en el que vemos el éxito y no vemos lo que hay debajo. ¿Qué pasó? ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Dónde nos enfrentamos? Y también como platicábamos en este momento de 0 a 100, pues estás en 100 a lo mejor porque llegaste, porque hiciste una maestría, porque hiciste una TEDx, pero ¿qué sigue o en qué otro proyecto estás y cómo estamos evolucionando y caminando en ese de 0 a 100? Entonces, encantado de tenerte, de platicar contigo y conocerte mucho más que lo que estás haciendo hoy, que lo vamos a ver al final, pero de dónde viene y de dónde es, cómo es que has logrado este gran éxito. Ay, pues con muchísimo trabajo. La Definitivamente. verdad es que sí, pues es mucha chamba. Y bueno, pues es así, o sea, he trabajado prácticamente toda mi vida en sanar mis propias heridas y luego me dediqué a sanar las heridas de mis hijos, que sin querer yo fui copartícipe, ¿no? Claro. Al permitir abusos y demás. Entonces, pues la verdad es que pues tuve que tomar decisiones. Me divorcié y pues estoy en eso, o sea, estoy recuperando básicamente 20 años de mi vida que estuve casada en 3, o sea, llevo 3 años, o sea, llevo 7 años separada, pero llevo 3 años en friega para recuperar algo, o sea, dije, ¿ahora qué hago con todo Claro. esto que puse en pausa apostándole a un negocio familiar, si quieres decirlo, ¿no? En el negocio de la familia, que no es un negocio per se, ¿no? Pero es el emprendimiento de la vida en familia, ¿no? Del apostarle a tu pareja, del ayudarle, Claro, o sea, totalmente. de ser la pareja, de dedicarme en modo Y logística a es tu mis proyecto hijos. central, ¿no? Ajá, y pues sí, o sea, al final digo, lo siento mucho, pero pues así se siente como un fraude, ¿no? O sea, Sí, fraude de mi sí, socio, ¿no? Entonces, totalmente. pues caerme de esa sociedad en donde pues ya habían cuentas
con lana de los dos, con emprendimiento, con ahorros, con todo esto, a que se cayera y empezar de cero con 2 hijos que son enormes, uno en la universidad, otra en la prepa, etcétera, y yo sin chamba, ¿no? Wow. O sea, con una autoestima al piso, em, y pues así básicamente, o sea, y además de una vida muy difícil la mía, ¿no? O sea, si queremos llorar, saquen sus Kleenex, chicos. No voy a contar tantas cosas, pero creo que es importante Es eso, ¿no? importante. Porque este mismo fenómeno que me pasó a mí o que le pasa a muchísimas mujeres, es lo que le pasa a un CEO, por ejemplo, o a un empresario de un corporativo muy fuerte que se queda sin chamba. Totalmente. ¿Y sabes qué? Que también nos pasa a todos, porque justo lo que me gusta transmitir aquí, que me he dado cuenta a lo largo ya de diferentes invitados, que es que pasas por muchas cosas y o sea, enfrentas muchas problemáticas. O sea, cuando estás encargándote de tu proyecto, haciéndote responsable y viendo cómo seguir para adelante, te enfrentas a muchos problemas que cuando estamos en el problema, muchas veces, tú más que estás como terapeuta y que lo sabes, a veces creemos que estamos solos o a veces creemos que somos los únicos que lo estamos pasando, que nos está tocando durísimo. Nadie minimiza que sea durísimo, pero a muchos nos pasa. Y entonces cuando traemos estas historias, pues nos damos cuenta que no estamos solos. Que ojo, que no es porque le pase a mucha gente que está bien, Claro. o que entonces lo tienes que normalizar y decir, bueno, pues no pasa nada. No, es que hay muchísimos seres humanos que están pasándola dificilísimo y lo más fácil para poder salir de ahí definitivamente es en comunidad. A mí me ha costado mucho trabajo eh, crear una red de apoyo emocional. O sea, yo no tengo familia. Entonces, es, es muy difícil porque yo no tengo con quién encargar a mis hijos, no tengo, o sea, todavía al día de hoy es bien complicado. Y apenas estoy creando una red de apoyo divino con un montón de amigas que las agarré y no se conocían entre ellas y les dije, yo necesito a mis amigas Aquí. y ya estamos creando una red de apoyo muy divertida y las amo, chicas. Qué padre, buenísimo. Cuéntame, vamos a ir, la intención es irnos un poquito al inicio de donde nace tú cuando eras niña. Entonces, haciendo mi tarea, por ejemplo, estuve escuchando por ahí que fuiste scout, Sí. ¿no? Entonces, me gustaría saber si cuando estabas chiquita y en el núcleo familiar en donde viviste, y mucho tú que hablas ahora de este tema de cómo educar a los hijos, de ser su amigo, ¿no? Y todo lo que hablas en tus libros. ¿Tú cómo empezaste? ¿Dónde te dio? ¿Qué querías ser cuando eras chiquita? Muy bien, pues yo cuando era chiquita me pasó algo divino, que era que me hicieron la pregunta mis papás, mi papá, mi hermana, no sé, en alguna cosa en la casa, me dijeron, ¿qué harías si fueras millonaria? Desde chiquita. Desde chiquitita. Padre. Y lo que les dije fue, yo quisiera hacer un centro, una fundación, algo que pueda recuperar a los niños maltratados para yo ser su mamá. A los niños que nadie quiere, que nadie entiende, que les pegan, que los golpean, que los maltratan, y yo los cuido. Yo soy su mamá. Ese ha sido bueno, esa es mi meta, o sea, si quieres decirlo como el sueño que me ha movido todo el tiempo a partir de que me di cuenta de todo este rollo, pues es ese. Y que desde entonces ya tenías esta empatía. Siempre he tenido la empatía, de hecho, en mi primer libro, La conciencia de ser padres con H, está muy divertido porque justamente hablo de esta parte de los scouts, ¿no? Y todos tenían el equipo padrísimo, con la más rápida, con la más no sé qué, con la más no sé Ujú, cuánto, ujú, ujú. y a mí me pusieron en mi equipo a las personas neurodivergentes, con problemas visuales, con problemas motrices, en donde necesitaban pues, no sé, tenían zapatos ortopédicos, una que era débil visual bastante grande, otras que eran neurodivergentes, otros que tenían algunos problemas neurológicos bastante fuertes. Y no les voy a negar que se decía, qué poca. O Claro. sea, ¿por qué yo? Entonces yo ¿Por qué me toca ese equipo, no? ¿por qué me toca ese equipo? Y sí, yo corría rapidísimo, yo cocinaba, pero tejía, pero cosía, hacía lo que yo necesitara para poder sacar y así ganábamos, así ganábamos. Entonces, si bien
He sufrido muchísimo de rechazo en mi vida, de abandono, de todo esto, porque obviamente hago todo esto y he pensado en todo esto para sanar heridas emocionales, familiares, ¿no? Obviamente. Y entonces, los scouts fueron, pues, una parte de mi familia, por decirlo, en Ujú. donde, pues, yo me refugiaba ahí los fines de semana, los sábados para hacer algo y tener alguien con quien convivir, porque en mi casa no había nadie. Este pero de todas formas recibí ese mismo rechazo. Era como, ¿por qué yo tengo que tener esto así? Claro. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no puedo tener un equipo normal? ¿Por qué, no? Y entonces, pues, todas iban como muy bien, o hasta bien vestidas, no sé, con el uniforme limpio y, pues, yo no. Y entonces, siempre esta herida de rechazo, esta herida de hazte para allá, Sí, no, o diferente de eres diferente, no sé, algo pues siempre me ha perseguido, ¿no? Desde siempre, desde toda mi vida, mi existencia, o sea, ¿cuántos tal años cual. tenías ahí? Pues yo empecé en los Scouts chiquitita, yo creo que ha de haber tenido 6 años, yo creo. Ah, de No sé, sí, chiquititita, sí, sí, sí. yo salí de los Scouts justamente a los 13 más o menos, o 12 máximo. Okey. Y ahí, pues, ya empezabas a ver estas cosas, ¿no? Que comentas precisamente de la diferenciación, de por qué a mí, ¿no? Es que son heridas bien duras. Yo creo que hay varias heridas que todos los humanos tenemos, que es la del rechazo, ¿no? Todos alguna vez Sí, te toca. te batearon. Mínimamente. Mínimamente, ¿no? Hay, heridas de abandono, ¿no? Y hay heridas de, pues, de esto. Y estas heridas, les voy a decir, ahora que ya sé mucho, puedo decirles que es el sentido de pertenencia. Todo viene a partir Estoy del muy de sentido de acuerdo. pertenencia. Si tú no te sientes perteneciente a una persona, a tu papá, por ejemplo, en mi caso, que yo no me sentía perteneciente a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mis scouts, a mi escuela, a mi clase, no estaba bien, o sea, era, pero ¿por qué? ¿Qué les Ahí hice? empiezas a sentir el rechazo, ¿o no? ¿O qué es lo que qué Pues pasa sí, cuando claro, no? es en el sentido de pertenencia te da, o sea, cuando no tienes sentido de pertenencia, cuando no te sientes perteneciente a algo o a alguien, Ujú. ahí empiezan los miedos, ahí empieza la ira, empiezas Okey. todo Se empieza empieza, a desatar ahí. todo empieza, es el detonante, Ujú. entonces, en todas las cosas. Y Y si no, piénsenlo, pero yo creo que sí. no, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo, con toda esta experiencia que empezabas entre los scouts, las problemáticas familiares, te vas a la preparatoria, universidad, qué decides? No, mi vida es mucho más complicada que eso. ¿Cómo sigue? Sí, sí, Es muy exacto. chistoso porque nunca me habían preguntado tanto y no, mi vida no fue fácil. Yo pierdo a mi mamá a mis 14 años, se Okey. muere de cáncer, con un cáncer expuesto y yo me ocupaba de ella, yo aprendí a manejar muy chiquita para llevarla a cancerología, a regresarla y vive con el cáncer expuesto, oliendo a podrido durante 3 años, ¿no? Y yo le inyectaba morfina y demás, y era terrible. Y mi papá, pues, trabajaba un montón, pero estaba en su rollo, y mi hermana, pues, también estaba en su rollo. Y bueno, la realidad es que yo me quedo sola. Cuando muere mi mamá, nadie se ocupa de mí, a grosso modo, y, pues, bueno, me voy a vivir a Francia, a un internado, porque es la opción que yo tenía, soy franco-mexicana, para no quedarme en el DIF, ¿no? Guau. Entonces, pues me voy, regreso enojada, con mucho miedo, con muchos pensamientos muy negativos y pensamientos suicidas, lo tengo que decir, porque ya hablo bien de eso. Es la primera vez que lo digo. Este, y les voy a decir, yo tenía muchas ganas, que es algo que le pasa a muchos humanos, es yo tenía muchas ganas de vivir, pero yo no entendía, no tenía ninguna razón por la cual vivir para mí. No había un ¿Un sentido. para qué? Sí, o sea, si a nadie le importa, y menos cuando no había redes sociales, ni internet, ni nada. O Claro, sea, sí claro, soy de claro. esa edad en la que no había nada de eso. Y entonces, pues yo no tenía ningún sentido. Entonces, sí busqué a un hijo y entonces, las parejas que tenía me decían les decía: "Oye, pero yo te quiero tener un hijo", y se iban, pero guapísimo. Hasta que, pues, un amigo me dijo: "Va, yo soy el papá de tu hijo", ¿no? Y no tiene ninguna obligación ni nada, no lo ve, no lo conoce ni nada.
Eh, pero yo lo necesitaba. Y así empieza el primer libro, ¿no? Ahí arranca. La conciencia de ser padres con H empieza así, en preguntar para qué tuviste hijos, ¿no? Cosa que obviamente yo desarrollo, pues, mucho después, muchos, muchos años después. Acuérdense que llevo en este rollo 3 años, ¿no? O sea, realmente enfocada en lo que estoy haciendo, como marca, como vamos a cambiar el mundo, vamos a solucionar las cosas, Claro. 3 años nada más. Y entonces, así empieza el libro y ahí empiezo a explicar mucho de esta historia, aunque no es bibliográfica ni nada, o sea, para nada, nada más que dentro de mi experiencia de abandono, de rechazo, de necesidad, de comprensión de pensamientos suicidas, de todo este dolor, pues escribo este libro para ayudarle a mis pacientes realmente a apoyarse con un libro de autoayuda y de ejercicios para realmente hacer las cosas distintas, ¿no? Y así empieza el libro, el primer libro empieza así, ¿para qué tuviste hijos? Y yo sí lo puedo responder fácilmente, pues para vivir. Era para tener tu razón, Sí, y hay muchos papás, muchísima gente de afuera que sí se despierta todos los días para algo más o para alguien más. definitivamente. O sea, hay muchísimos papás y mamás que dicen, de veras, si yo no tuviera hijos no me tendría, o sea, no quisiera despertarme ya, pero lo hago por ellos. Vivo todos los días y respiro y como y trabajo y voy y vengo y le echo las ganas, nada más porque no quiero que tengan la idea de ya no tengo mi papá o mi mamá, porque eh, pues se fue del mundo por sus propios miedos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente allá afuera. Entonces, la verdad es que yo sí tuve a un hijo que me ayudó a echarle ganas y su misión y su proyecto que le da sentido a la vida, a su vida y a mi vida, es hacerme vivir, o sea, echarle ganas y no rendirme y todo. Y les prometo que cada vez que me dicen: "Ma, me quiero comprar algo", digo: "Tengo que hacerlo", Hay ¿no? que hacerlo, Hay hay que que ir por hacerlo. eso. Entonces, pues, básicamente es un resumen muy, muy rápido, porque, pues, obviamente tiene muchas muchas cosas muy terribles, pero también muchas cosas muy buenas, o sea, porque al final, soy siempre he querido ver el lado positivo, ¿no? Si ya estoy aquí, si ya me escupió el mundo, ¿no? Aunque yo no haya sido una hija deseada por mis padres y haya sido escupida en el planeta, en México, como pude y por lo que fue, siempre digo, pues para algo es, ¿no? Para algo es. Entonces, siempre le busco un sentido a la vida, a las cosas, y justamente es eso, o sea, es muy lindo, pero Academia para Padres nace. Híjole, yo no sé qué va a pasar después de este podcast, pero sale después de un insulto. Okey, Sí, un insulto cuando mi ex me dice, pues, es que tú no sirves para nada, tú para lo único que sirves es para criar hijos. guau. Y le dije: "Eres un genio". Entonces le hablo a mi hijo, que no vive en México, y le digo: "Dime 2 cosas por que soy en las que soy buenísima". Dice: "Eres la mejor maestra que conozco en el mundo, o sea, eres la mejor maestra, te encanta ayudar a las personas. Y por eso eres muy buena maestra, y eres la mejor mamá del mundo", ¿no? Y le dije: "Ya sé que todo el mundo nos dice lo mismo, pero yo sí me la creí". Y entonces, fue tal cual un ¿qué te suena Academia para Padres? Me dijo: "Es la idea más genial que hay", porque yo no nada más le ayudaba a mis hijos, le ayudaba a mis alumnos, les ayudaba en desvinculaciones emocionales con sus padres por haber sido abandonados, maltratados, etcétera. O sea, siempre es el mismo patrón, ¿no? O sea, nosotros Sí, sí, sí. nos hacemos y todos nos juntamos, ¿no? Y entonces es, a ver, pues si yo le hice así, tú síguele y te vale cacahuate y, o sea, es tu papá, pero no por eso tienes que aguantarlo, ¿no? Y entonces así, así. Y desempolvé mis estudios y me puse a estudiar mucho más. Hoy ya tengo 5 maestrías y tengo varias especialidades y tengo varios certificados internacionales que avalan mi pensamiento y mi capacidad de poder ayudar a la gente, ¿no? Pero no lo hice nada más así porque sí o porque no tenía nada que hacer. Fue porque realmente la idea es poder ayudar a las familias a encontrar, o sea, todo lo que empieza conmigo es poderle ayudar a los chavos,
al final, ¿no? A los chavos a poder ser mejores y poderles dar las mejores herramientas y el mejor conocimiento de mi parte para que ellos no la regaran tan duro, ¿no? Y que puedan crecer en un ambiente saludable, con buenas decisiones y demás. Y entonces, pues por eso también soy maestra en drogodependencias, en sexología, o Claro, sea, porque en todo es, lo que conlleva las pues son problemáticas. todas las preguntas que se hacen los padres, ¿no? Entonces dije, la verdad es que es eso. Oye, ¿qué desafíos tuviste en el momento que le hablas a tu hijo y decides arrancar el podcast? Creer en mí. El desafío más grande del cual pues sí, del cual me enfrento todos los días, es creer en mí. Todo el mundo cree en mí, mis pacientes creen en mí, soy muy buena terapeuta, soy buena escritora, las cosas, los programas, todo lo que hago sirve y funciona. Pero hay un momento en el que digo: "Híjoles, creo que me falta más". Y entonces empiezo a estudiar otra vez. O sea, Okey. no son gratis las 5 maestrías, obviamente tienen que ver con un sentido de insuficiencia, tienen que ser y entonces me apasiona tanto para mí es tan importante el paciente, el Claro, ser es el humano, centro de que siento que si no sé lo más posible, eh, no voy a poder ayudar a la mayoría. Entonces es como, a ver, ya con lo que tienes es suficiente, ya sabes aguántate. O sea, bastante, ¿no? ya lo haces, ya hiciste, ya Ya haces traes programas, trayectoria, claro. ya tienes toda esta trayectoria. Síguele con eso. Y no, porque acaba de salir, no sé, o sea, tengo El estudios de journal, física, el no, claro. pero es que tengo estudios de física cuántica, pero de epigenética, pero yo no le paro, no le paro. Y entonces ya me metí en criminología porque quiero saber por qué y de qué manera poder prevenir y todo. Y entonces es una ramificación de, de, de lo más posible para poder entender de dónde viene o por qué, o poder identificar el dolor ajeno, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que es eso en lo que más es la dificultad más grande en ¿Y cómo lo enfrentas? O sea, estudiando. cuando te topas, por ejemplo, para el podcast y tu primer libro, que son estos primeros procesos de llegar ahorita donde estás, a tanto estudio, a empatizar, y dices, estás en ese momento, no estoy creyendo en mí, que te hablas contigo misma y te das cuenta, ¿no? Porque creo que el que no se puede engañar es a uno mismo. A veces hay autoengaños, pero cuando estás en momento de reflexión, y si hoy lo dices, es porque te diste cuenta que no confiabas en ti. ¿Qué haces? O sea, ¿qué? Fíjate que es chistoso porque aquí quiero enfatizar algo, o sea, creo que es importante decir algo. Esto que están escuchando tiene, por supuesto que forma parte de unas heridas muy difíciles, muy duras, porque a mí me hicieron gaslighting muchísimos años, 40 años de gaslighting. Entonces, el hecho de que me dijeran: "Es que no, esa agua es mía", ¿no? ¿En serio es tuya? Esta necesidad de reconocimiento, si quieres, que necesito, no es de a gratis, no es por ego, es para saber si en serio lo que estoy diciendo, ¿no? Ajá, para Sí, validarte. sí, es para validar el conocimiento que tengo, y la verdad es que tengo mucha validación, tengo mucha gente que me dice, maestros, filósofos, terapeutas, o sea, gente muy, muy importante que me dice: "Es que Emily, es que estás cañoncísima". O sea, tu manera de pensar, tu pensamiento, tú cómo ves. Ayer estaba hablando con un amigo que me dice: "Es que tu capacidad de aprendizaje Ujú. y de conexión es tan fuerte que muchas veces para ti es tan obvio las cosas que volteas a ver a los demás y dices: "¿Cómo? ¿En ¿Por qué no lo están entendiendo? por qué no lo están entendiendo?". Pero al mismo tiempo, tu sed de aprendizaje te paras y dices: "Si no estoy entendiendo es por algo que no estoy". Y entonces pones atención y de un niño chiquito aprendes. O sea, te pones, o sea, te agachas, volteas y te pones los lentes para ver desde su punto de vista las cosas. Y con toda la humildad dices: "Pues no, no sabía", o "No, no se me había ocurrido". Y puede ser una tontería que para mí es tontería, pero para ti es genial, Claro. pero la genio eres tú, ¿no? Yo así, pues tal vez no me doy cuenta o no sé. Sí, sí, porque empieza a ser natural, ¿no? Empiezas a tener una sinapsis respecto a todo el conocimiento
cómo absorber conocimiento. Tu raciocinio ya Pero además lo es aplico. natural. La cosa es que lo aplico. Entonces, como lo aplico todo el tiempo y todos los días, para mí se vuelve, pues, un estilo de vida. Entonces, ¿cómo combato esto? Sin luchar, sin luchar. Yo no lucho en contra de lo que debería de ser para los demás. Una amiga que sale en este libro Divina, pero no sale, o sea, salen Tu historias de historia. ella, Hay pero historias de ella. no, historias con ella, no de ella. Ok. Pero justamente nos fuimos a mí me gusta mucho surfear, y nos fuimos a Padre. Puerto Escondido a surfear, bueno, yo, ella, a tomar el sol, pero justo me decía: "Amiga", yo estaba escribiendo este libro, y me decía: "Amiga, ya, descansa, te tienes que desconectar, tienes que de hacer", y yo así, ay, pero con un nerviosismo de, es que no me la estoy pasando bien, no me la estoy pasando bien. O sea, no puedo descansar porque quiero escribir mi libro. Entonces le dije: "Te amo, pero prefiero estar en friega escribiendo enfrente del mar, con, o sea, con la cerveza si quieres, con Claro. los amigos, con la persona que te, pero déjame hacer lo que tengo que hacer". Así que la mandé a la fregada. Me puse a estudiar y a trabajar con ella al lado y me decía: "Es que estás gruesa". O sea, de verdad, tu descanso está en cómo demonios le vas a hacer para resolverle el problema a los demás. Pero ¿sabes qué veo? Mucha determinación. Porque el hacer eso, no todos tenemos esa fortuna de tener esa determinación. Y estar sentado, yendo a surfear en una playa con amigos, pidiéndote desconectar, y tú tener muy claro lo que quieres, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas que me gusta transmitir aquí? Porque fíjate, ya hablamos de la confianza en ti mismo. Entonces decías, bueno, ese era un reto. Y lo Sí. validaba con aprendizaje. Pero al mismo tiempo, en las capacidades que tú tenías, era decir, yo sé lo que quiero y estoy determinada a lograrlo, ¿sabes? Que hasta a tu amiga le decías, dame chance. Tenemos un amigo en común que se llama Pepe Sevilla Es correcto. y lo dice muy bonito él. Lo dice: "Cuando tú sabes a lo que vienes y lo que eres bueno y lo que te apasiona y lo que sabes que", o sea, yo la verdad es que esto lo hago muy fácil. O sea, cuando hay un problema, no les digo para de quitarle la validación, es que es muy fácil cambiarle la conducta de tu casa, ¿no? Pero sí. Sí es O muy sea, sí, fácil. sí es rápido. O sea, sí es rápido porque, o sea, yo ya Ya yo ya encontraste. encontré la manera de, además, enseñarlo, ¿no? O sea, es, a ver, aliviánate, tienes que aceptarte, no luches contra ti. O sea, hay muchas cosas que, obviamente, hay muchos conceptos que hay 2 libros de eso, pero además hay cursos y capacitaciones que yo doy que, pues, obviamente, Son enseñan, parte. pa Ajá. enseñan a las Sí es personas a. fácil, pero hay que dedicarse, o sea, hay que Exacto, hay que echarle. desarrollarlo, hay que Claro. bajarlo a que sea comprensible, ¿no? Pero él dice, cuando tú tienes una misión clara y un propósito claro y y tu producto sirve para la comunidad y para el bienestar de los más, es una falta de respeto a los demás quedarte sentado y no Sí, hacer no hacer nada. nada. Lo tienes que decir, lo tienes que gritar, lo tienes que poner en todos lados, porque es lamentable que marcas que son dañinas, ¿no? Como refrescos, Sí lo hamburguesas, hagan. etcétera, sí lo hagan, y uno que sí de verdad está haciendo las cosas para el bienestar de la humanidad, para el consciente colectivo, para la prevención delictiva, etcétera, pues no te atrevas, ¿no? Sí, Ay, o que te porque quedas no en eres un circulito suficiente. porque no eres, o porque no tienes determinación, o Y es, carajo, o sea, no inventes, dalo y dalo todo. Y entonces, yo creo que esa es parte de esa determinación, de decir, o sea, si ya estoy hasta acá, sería muy mala onda, para las personas que necesitan una ayuda y saber que no están solas y que pueden realmente arreglar los problemas de su casa y que pueden arreglar los problemas con sus hijos, aunque sean grandes, ¿eh? O sea, tengo pacientes de 70 años que tienen hijos de 40 que escuché. habían roto sus vínculos y ahora entendieron muchas cosas y lo han recuperado. Entonces, no es cuestión de nada más, soy mamá de los 0 a los 18 años, eres mamá toda la vida, eres papá toda la A vida. partir, ¿no? De que llega, pues es para toda la vida. Sí, y hay que decirlo, ¿eh? Sea responsable o no del hijo o la hija que estás criando, tienes una responsabilidad, porque eres o un papá que no existió, o una mamá que no existió,
pero tienes responsabilidad en la emoción y en el desarrollo del niño, estés o no estés, punto. Seas papá presente, no seas papá presente, estés sobrepresente, estés como sea, existes, porque formas parte de la historia, del por qué nació esa criatura en el Claro. mundo, aunque seas adoptado. Hay 2 personas que se juntaron para hacerte y crearte. Entonces, hay responsabilidad, aunque seas adoptado. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y a partir de que tienes tu libro, tienes tu podcast, estás estudiando, ¿qué más haces? Y entiendo mucho, bueno, pues esta necesidad de conocimiento, de empezar a validar y decir, voy a ayudar. ¿Con qué sigues? ¿Cómo llegas a TEDx? ¿Cómo llega tu segundo libro? ¿Con qué otros desafíos te encuentras? Cuéntame. Pues, fíjate que justo, o sea, a ver, todas estas partes de estudio y tal, pues, obviamente son para validar, ¿no? O sea, tal vez validar todo pues, todo lo que había yo estudiado al principio y que dejé como así, y que todo lo demás fue, de, pue pues, se fue dando como intuitivo, ¿no? Entonces dije: "A ver, no voy a estar inventando y voy a estudiar para realmente apoyar una tesis, o si me preguntan, o si realmente no regarla, ¿no? Porque, por responsabilidad social, ¿no? Em, y a partir de ahí, bueno, pues creo un curso de capacitación parental que se dedica justamente a hacer cambios conductuales en menos de 3 meses en las familias, ¿no? Porque justamente muchos alumnos míos que yo contenía y que les ayudaba a justamente como esta idea de mi fundación, en donde yo era la Ajá, mamá de ajá. ellos, cuando llega la pandemia, pues ellos se enfrentaron a la realidad, ¿no? O más bien sus papás se enfrentaron a la realidad. Y de un lado o del otro se quedaron solos dentro de un mundo en donde se sentían rechazados, en donde no se sentían pertenecientes a una familia que era la misma que lo parió, ¿no? Y entonces, justamente, así tal cual, bueno, no puedo decir copy paste de mi vida, pero muchos sentimientos, ¿no? Entonces yo decía: "Esto no funciona, yo no puedo estar ayudándole a los niños a hacerse responsables de ellos mismos cuando sus papás no están entendiendo de qué se trata". O sea, no están entendiendo. Entonces, me atreví a darle capacitación parental a los papás y decirles: "Te voy a enseñar todo lo que yo sé, de una manera fácil para ver si tú lo puedes lograr". Y desde entonces, cada curso, cada libro, cada llamada, cada terapia, todo eso hay un cambio. Hay un cambio desde la primer sesión. O sea, tengo, pacientes alcohólicos, drogadictos, bueno, o ex alcohólicos, ex drogadictos, con una violencia terrible entre los padres y los hijos, o sea, de verdad una cosa terrible, que hoy se aman, se adoran, se quieren, se respetan, comen juntos, desayunan juntos y me dicen: "Gracias, yo no sabía que me podía llevar tan bien con él. Yo no entendía todo esto y la verdad es que te lo agradezco", ¿no? Y ya se quieren. Entonces, tengo también alumnos que de ser corridos de las escuelas ya son médicos, ¿no? Ah, qué Entonces, padre. está maravilloso, pero tiene que ver con todo esto. Y entonces, el podcast sale porque, pues, por mi marca personal, o sea, eh, mm, se empieza a llenar, las redes y todo este Ujú, rollo ujú, de, ujú, pues, ujú. es tu marca personal y qué tienes que hacer. Si bien mi nicho es ayudar o sea, mi meta objetivo, más bien mi meta final es ayudarle a los niños y a los jóvenes, a los humanos en formación, como le digo yo, a tener una vida lo más funcional posible, Okey. que estén bien, que estén, saludables y que no tengan miedo de vivir esta vida que está de pelos, o sea, de verdad está increíble. Y Y entonces dije: "¿Cómo lo hago?". O sea, a mí me faltan 200,000 millones para crear el centro que yo quisiera crear, ¿no? Claro. Pero mientras tanto, pues empiezo a crear estos objetivos y dentro de mi marca personal, buscando el nicho, pues nace Academia para Padres, pero pues yo al final soy terapeuta. O sea, el nicho es Academia para Padres, si quieres, ¿no? Y son los padres de hijos maltratados, etcétera, que ya quieren un cambio, si quieres, pero yo puedo ver a quien sea. Entonces, de repente dije, a ver, como marca personal, pues soy terapeuta, tengo Academia para Padres, pero yo necesito dar mi mensaje a todo el mundo, por favor. Entonces, Claro, em que para mí es importante que se sepa.
Claro, el año pasado trabajé bueno, les di mi mensaje y todo a todos los candidatos, bueno, este año a todos los candidatos de alcaldes a la Ciudad de México, a los candidatos a gobernadores de la Ciudad de México y todo esto, y todos se llevaron mi libro, a todos les encantó. Estuve trabajando en el 2023 pues con la policía, o sea, también ellos en temas de prevención delictiva, porque decían, es que nosotros ya estamos cansados de contener. ¿Cómo entramos a las familias? Bueno, pues esto está increíble, no sé qué, y entonces vamos a ver. Entonces ahí empiezo también a dar, bueno, ya tenía yo mi primer libro, porque justo, o sea, es un libro, decía yo, ¿cómo le digo a las personas porque hay mucha violencia? Entonces decían las mamás, es que yo quiero el curso, pero yo no tengo dinero para poderlo hacer porque no trabajo, porque no me dan permiso de trabajar, porque inclusive hay violencia en contra mía, ¿no? Entonces dije, lo voy a aterrizar en un libro para que, pues, si no pudieron comprar el curso, no pueden darse el lujo de tener terapia si quieres, Ujú. no les alcanza o sufren de tal maltrato para no poder, pues, que por lo menos empiecen con algo y que empiecen con el libro. Entonces, el libro funciona muy, muy bien y creo entonces el podcast dentro de todo este rollo, Ok. pero el podcast fue desde antes, creo que fue desde el 2020 o 2021, una cosa así, ya ni me acuerdo. Y se volvió el podcast de crianza más escuchado de México. Wow. Tú ya lo escuchaste, Sí, está sí, buenazo, se llama Academia para Padres en muy todos buenos lados. consejos. Está muy bueno y que no nada más habla de paternidad, o sea, no es de que, es que, ¿qué hacer si tu hijo, se hace popó? No, no es para nada por ahí. Habla de verdad, ¿qué haces y cómo te reflejas y hasta te sirve a ti como humano adulto para decir, híjoles, ya estoy A entendiendo a mis entenderme como hijos hijo y, y entender a mis y papás. estoy entendiendo a mis papás, o sea, esto está cañón, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, al final totalmente. del día, no todos somos padres, pero todos somos hijos y Todos todos somos tenemos una hijos. herida que sanar. Entonces, así nace el podcast de Academia para Padres, el libro de La conciencia de ser padres con H, y es un librazo. La verdad es que ha ayudado a muchísima gente. El podcast también ha ayudado a mucha gente. Un día recibí una llamada, bueno, un mensaje de Instagram, porque yo contesto mi Instagram, yo llevo mis redes y todo, y entonces me dice una señora, oye, quisiera hablar contigo por Zoom. Y yo, sí, 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 de Campeche. Y me dice: "Oye, es que te quiere conocer mi hijo". Le dije: "Por favor, pónmelo", ¿no? Y dice, bien linda la señora, muchas gracias, la verdad es que me ha servido muchísimo, quiero decirte que, pues, a mí no me ha alcanzado Te para poder sigo. pagar, Ujú. pero te sigo y todo, y la verdad, muchas gracias. Y el niño de 11, 10 años dice: "Señora, muchísimas gracias, porque desde que mi mamá escucha su radio y leyó su libro, porque lo compró, mi mamá ya no me pega". Y le quería decir muchísimas gracias. Sí, sí, yo sentí bonito ahorita. Sí, y no lo cuento como, miren, qué fregón, ¿no? Es que ahí toma sentido si tengo ganas de despertarme a las 3 de la mañana porque tengo una idea, carajo, párate y hazlo. Entonces, sí hago eso, Claro. sí hago eso, Y porque porque lo digo, ves reflejado en estos grandes logros que dices, el logro a lo mejor sí es que el libro esté publicado, ¿no? Porque, bueno, pues lleva todo un tema corporativo, mercadológico, pero el verdadero logro es que te haya dicho esto el niño. es que sabes que yo no voy hacia allá. Yo creo que es importante para tu público entender que yo no voy hacia el éxito del libro. Yo no escribí Claro, un libro para ir a la fil. Yo escribí un libro para que fuera un libro de ejercicios, para que realmente le funcionara al lector para cambiar su vida, para transformar vidas porque dije, si lo que estoy haciendo funciona, necesito que lo tengan al alcance el mayor número de y personas, porque expandir el se lo mensaje. merecen. No es por mí, o sea, de verdad, o sea, no es porque, no, pues yo me sentí bonito. No, yo sentí increíble por el niño. Dije, Claro, por la transformación de vida que apoyaste, sí carajo, está sí. muy bien. Yo, Emily, no siento una satisfacción enorme y todo, nada más digo, voy bien. O sea, de veras, voy bien, voy bien. Entonces, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? Y Te da entonces, guía. sí, me da la vitamina que necesito. O sea, poder entender que funciona, digo, pues, ¿en dónde está el carajo tu sentimiento de no ser suficiente y de que no vas a poder? ¿En dónde está, Emily? Pues si ya está funcionando, carajo, enfócate y, ¿sabes qué? En esto. Y escúchenlo muy bien. En
aprender a recibir. Ok. Me ha costado tanto trabajo aprender a recibir los regalos que me dan los demás, como sea, ¿eh? Gracias, me cambiaste la vida, porque digo, ay, ¿cómo crees que yo? Un obsequio significativo. Pero son Sí, esos los que me importan, es porque siempre es, no sé, mucha gente lo tiene, ¿no? Desde que, ay, te ves guapísima, ay, pues es que me lo compré en el mercado. ¿Qué les importa en el claro. mercado, no? Pero a mí me ha costado muchísimo trabajo ver eso. No lo veo como ¿Y ególatra y por como qué hoy así, lo consideras importante? porque es importante recibir. Se vale. Y justamente este libro tiene que ver con esto, porque la conciencia de ser padres con H abre muchas heridas y muchos darse cuentas de, "Ut, ¿y ahora qué hago con esto?". O sea, yo ya me di cuenta que efectivamente yo ya soy padre, yo ya hice, yo ya di, yo ya puse, y yo, ¿en dónde estoy yo? Yo, ¿en dónde estoy? Esa que le vale cacahuate, ¿cómo se llama? Si, en- que dice, carajo, ya le di de comer a todos y yo no he comido. Sí. Ese yo es el que despierta la conciencia de ser padres. Y un, dos, tres por mí, todo empieza por aquí, pues se trata de eso. Primero te salvas tú y luego a tus compañeros, ¿no? Y es un libro divino que la dedicatoria se las voy a leer. Y dice así, este libro tiene una dedicatoria especial a mí misma. Sí, a mí, porque también es importante reconocer mi trabajo y mi dedicación, mi propia transformación a lo largo de las experiencias buenas y malas que me ha pasado durante mi estadía en la Tierra. ¿Y sabes qué? Aprendí que está bien ser amable conmigo misma. Se vale reconocerme, sentirme y escucharme. Solo así aprendí a respetarme. Me ha costado mucho, trabajo personal, aceptación, perdón y decisiones muy difíciles, mismas que todavía siento en la piel y el corazón. Porque por una vez en la vida tuve que aprender que si no empezaba por mí, continuaría apenas sobreviviendo en un mundo digno de vivir plenamente. Entonces tuve que decir, un, dos, tres por mí. Primero me salvo yo y luego a todos mis compañeros. Claro, no, está maravilloso. Creo que salió padrísimo. No, está padrísimo, padrísimo. Y es eso realmente. Y este libro de Un, 2, 3 por mí, pues trata de eso, trata de explicar al lector el punto de vista de yo, de cómo vivo la vida, de cómo aprendí a sacarme todas estas telarañas y estas cosas, porque les prometo que sí, o sea, sí hay una luz al final del túnel, pero hay que pasar por el túnel, Hay que cruzarlo. hay que cruzarlo. Y Y si bien yo lo tuve que pasar durante mucho, mucho tramo a oscuras y sola, porque no sabía que podía pedir ayuda, o cuando la pedía no me la daban, o, ¿sabes? Pero la tuve que pasar sola, la verdad. Sí, no quiere decir que tú no la puedas caminar con alguien de la mano, o sea, conmigo. A mí sí me importas. O sea, no Claro. sé a los demás, pero a mí te lo juro que sí me importas, porque por eso estudio, por eso me desvelo, por eso trabajo, por eso vengo aquí, por eso escribo un libro, 2 libros, me voy a la FIL y hago todo lo que sea posible para acompañarte a ti. O sea, se trata de ti esto, no de mí. Oye, y hoy entonces estás con este libro, estuviste en la FIL, Sí, ¿no? Das terapia. doy terapia. ¿Qué más haces hoy? ¿Cuál es tu Fíjate día a día? que me han pasado una bendición enorme. Yo quería de alguna manera meterme a los corporativos. Porque justamente, pues, hay muchísima gente que trabaja y que tiene familia, y entonces, ¿de qué manera pueden equilibrar la vida, trabajo, familia, etcétera, etcétera? Y sacan la norma 035 en el 2018, pero es Okey. apenas ahorita que todo el mundo se está dando cuenta de lo que es la norma Y que hay que 035 y aplicarlo. que hay que aplicarla a fuerza, porque si no te Sí, multan. sí, sí, Así sí, que estamos de acuerdo. es así. Y por bendición, yo le dije un día a Dios: "Por favor, ayúdame a entender que si esto es realmente lo que necesito y el mensaje tiene que ser, y si hago las cosas bien, entonces
ábreme las puertas, ¿no? Y haz de cuenta que me llega la posibilidad de certificarme por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy difícil certificarse por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque obviamente te pide todos los diplomas y tienes que poder dar todo lo que hago yo. Ujú, ujú. Y digo, yo Aquí estoy. aquí estoy, aquí puedo. Y entonces me invitan, lo hago y ya estoy certificada por la Secretaría para firmar las DC3 y las DC5 para la norma 035, ¿no? Entonces, y te puedo decir una cosa, la norma fue escrita para mí. O Está sea, hecha. está hecha para mí, pero hay que hablar de liderazgo, hay que hablar de gestión del tiempo, hay que hablar del equilibrio familia-trabajo, hay que hablar de gestión de, ¿sabes?, de conflictos. Es todo lo mismo que hago para la familia, pero para los corporativos. Pero yo no lo hago normal como los demás, ¿no? O sea, cuando hablan de liderazgo, pues generalmente un líder no es un jefe, y Ajá, entonces ajá. échale ganas, y es una sangronada, la verdad. Yo lo que hago es ayudarles a los líderes a ser líderes, aprender a trabajar con un equipo neurodivergente, así como cuando yo tuve que Claro. trabajar con un equipo neurodivergente cuando yo era scout. Y de todas formas ganábamos, y de todas formas sacábamos las cosas, y de todas formas Ahí es cocinábamos donde pasteles abajo de la tierra. verdaderamente está el liderazgo. En donde está realmente el liderazgo, en donde puedes decir, yo no sé hacer esto, pero si tú lo haces, dale. ¿Cuál sería tu definición de líder hoy para ti? Es eso, es la posibilidad de tener el conocimiento, de dejarte enseñar para tener el conocimiento necesario para poder sobresaltar los talentos de los demás y apoyarte en sus talentos sin, sin querer ser el protagonista. Totalmente de acuerdo. Eres una guía, eres un formador. Tienes que ser formador de próximos formadores. Es lo mismo que la paternidad. O sea, si le quitas al libro de la conciencia de ser padres con H, lo de papás, y le pones líder, y en vez de hijos le pones Colaboradores. colaborador, es tal cual. Es, carajo, ¿cómo le hablo a alguien que está pasando por un duelo? ¿Qué hago con una persona que tiene una crisis? ¿Qué hago con todo esto? Entonces yo doy primeros auxilios psicológicos, hablo de todos estos equilibrios, hago de todo esto para la norma. No, inclusive para identificarlo, ¿no? Creo que gran parte de ser un líder es que estás colaborando con seres humanos. Claro, y entonces, ¿cómo le haces? Porque es muy fácil decirle, pues tú tienes como jefe al líder, le dices, tú tienes que cumplir con todas las cosas. Sí, ¿cómo le hago con la persona que tengo acá y allá? Y ahora que además tenemos que ser súper, o sea, que ya está de moda incluir a las personas Ser incluyente. incluyentes ¿no? Y es complicado. O sea, si no estás preparado, es muy complicado. Y entonces, pues más mágicamente, esto me lleva a dar mi mensaje a todas las empresas del mundo, o sea, todas las empresas, a todos los seres humanos. Punto. Entonces es una cuestión de emoción completa, porque, pues sí, gracias a eso puedo decirles a las personas cómo hacerle para dejarla de regar, para dejarse enojar, para dejarse de sufrir, para entender, para salirse de esta mentira tan vil que nos han enseñado el de cuando seas grande vas a ser esta promesa, ¿no? De cuando seas grande vas a ser un humano pleno y feliz, ¿no? Cuando son esas dos palabras, son las palabras que son una trampa terrible que te mete justamente a esta espiral de insuficiencia, porque dices, ¿en dónde está la plenitud? ¿Dónde está la Ya tengo felicidad? Claro. ya tengo esto, y no me siento pleno. Carajo, pues ¿Por es qué que no no es por llegó? ahí, porque te estás enfocando en los huecos, no en lo que sí tienes. Y en la felicidad, imagínate qué tan grave es que esa búsqueda de la felicidad es la que lleva a los humanos a las drogodependencias y a Claro. las adicciones. No nada más drogodependencias, pero también las adicciones. Sí, sí. Adicciones al sexo, a la pornografía, al azúcar, Sí, porque hay adicciones de todo. a las emociones, lo que tú quieras, pero eso es porque esta necesidad del ser humano de confundir la felicidad con alegría, con plenitud, con éxtasis, con sentirse eufórico, eso es lo que está mal. La felicidad no es eso. ¿Cómo la defines?
con la paz, con la aceptación propia. Tranquilidad y aceptación. Sí, así lo dicen también los gurús estos que se la pasan los chamanes, los chaulines que se la Ajá, pasan ajá. arriba del cerro y que se suben ahí y viven sin Sin nada. ningún exacto, sin ningún contacto con la realidad. Sentados Y meditando. entonces ellos ya definaron que la felicidad es la paz, ¿no? Pero pues a ver que se bajen, a ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver si es cierto, En esta ¿no? vida real. Pero la idea es justamente eso, es cómo le hago para llegar ahí. Y en este libro, digo cómo, perfectamente desarrollo 3 tesis increíbles, en la que también desarrollé una teoría que es la de los humanos triple A, que es muy interesante porque está cambiando la mentalidad y está rompiendo con todos sus cachitos perfectamente esta mala idea de decir que tenemos que ser plenos y felices y tenemos que ser humanos triple A, que tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la adaptación y tiene que ver con la autosuficiencia y de medirte dentro de esas 3 As para saber, pues hoy no estoy tan autosuficiente, ¿no? Pero pues tal vez mañana voy a ser autosuficiente, voy a buscar la manera de ser un poquito más autosuficiente y Claro. entonces te vas midiendo y entonces dices, carajo, pues hoy yo estoy aceptándome a mí como estoy, en donde estoy al día de hoy, aquí, ahora, ¿no? Muy gestáltico, pero es aquí, ahora, cómo estoy, está bien, pero hay una medición y esta medida también sale por las terapias, ¿no? Porque una mamá me decía, ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien? Totalmente. Oye, ya estamos por cerrar, Emily, con un gusto de tenerte aquí. Y me encantaría poder cerrar, que normalmente lo hacemos en estos episodios, con un mensaje de cómo me quedé pensando, bueno, aquí hablamos de proyectos, de emprendimiento, de crecimiento, que es increíble tu historia y dónde estás y lo que estás logrando. ¿Qué consejo les darías a los papás que quieren emprender y están en esta complicación de ser papás y están emprendiendo, inclusive están dejando trabajos y tienen a los hijos y quieren ser sus mejores amigos? ¿Cuál sería el mejor consejo que les puedas dar? El mejor consejo es que se dejen ayudar. Es busquen ayuda, búsquenme, o sea, porque la verdad es que yo sí sé que lo sé hacer bien, pero busquen ayuda, o sea, no tienen por qué pasar por todo esto solos. El emprendimiento yo lo veo más allá de que un emprendimiento de una empresa, ¿no? Comercial. Un emprendimiento es empezar cualquier idea. Una familia es un emprendimiento, ser mamá es un emprendimiento, entonces ya estás viviendo un emprendimiento, pero pues hay varias cosas, hay varias claves. Está el entender la diferencia entre una meta y un objetivo, en cómo hacer, en aceptar que pues es difícil, en adaptarse, en justamente autocontrolarse y en esa parte de autosuficiencia, ¿no? ¿Qué tan autosuficiente eres tú y qué tan autosuficiente haces a tus hijos también, ¿no? Como papás. Exacto. Y como líderes, pues les digo lo mismo, o sea, qué tanta fe o qué tanta confianza le tienes a tu equipo para decirles, para delegar y decir: "¿En serio? Lo voy a dejar y tú eres el responsable, yo me voy y Por esta volteo, autosuficiencia, ¿no? me cierro los ojos y tú lo haces", como el gran salto que hacen los papás con los adolescentes, ¿no? O sea, ¿en serio te tengo que dejar, te puedo dejar ir solo y vas a regresar con vida? Igualito. Sí, que para un papá, por ejemplo, si está en este momento de un cambio de dinámica familiar, porque está en algún emprendimiento tratando, pues tiene que confiar y tiene que dejar y tiene que de esta comunidad familiar Tienen que leer apoyarse. este libro para entender de qué estamos hablando. Buenísimo. Increíble, increíble, Emily. La verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son Emily tus redes? Chávez Daumas, googleenme, me encuentran. Estoy muy fácil de Sí, encontrar. sale, apareces en todo, déjame te digo. Aparezco en todos lados, Emily Chávez Daumas. Y si quieren comprar mis libros, en la bio de mi Instagram hay una Vamos a liguita. ponerlos aquí, pero comenta por favor en dónde. Sí, pero ahí le puedes poner, le picas y pones ahí comprar libros. En La conciencia de ser padres con H se compra en Gandhi también, en Amazon. Este se encuentra nada más en waseditorial.com. Ok. E inclusive tenías una oportunidad a veces de mandarlos autografiados, ¿no? Ah, escríbanme. Que te escriban al... Escríbanme en un mensaje privado por Instagram y todo eso, y yo se los mando directamente de mi casa, Y autografiado. autografiado, Con dedicatoria. con el consejo que me pidan, ahí mero. Claro, pues sí, también muchas gracias. Buenísimo. Encantado de tenerte, Emily. Es un placer, muchísimas gracias, Nos querido vemos. dragón. Igualmente. Nos vemos, un gusto. Recuerden, síganos de 0 a 100.growcast en todas nuestras redes, TikTok, Instagram, Facebook y sobre todo en YouTube. Nos vemos. Bye.